Buenas tardes, apreciados estudiantes. Voy a estar con ustedes en este video tratando el tema del modelo ISML y que corresponde a nuestra actividad del trabajo colaborativo 2 sobre políticas macroeconómicas. Entonces, quedo con ustedes a través de esta presentación. Muchas gracias. Bueno, entonces, nuevamente, el caso 3, análisis de políticas macroeconómicas. Vamos a estar compartiendo con ustedes el tema. Está la tutora Henry Flores y Marta Pineda, soy yo la que está hablando. Entonces, vamos a tratar del modelo ISLM. Este es el modelo de Gies-Hansen, que es conocido como el modelo ISLM, que representa el equilibrio entre la renta nacional y las tasas de interés, desde el estudio del comportamiento del mercado de bienes y servicios, que es la curva IS, y el mercado de dinero, que es la curva LE. Este modelo, ¿qué es un modelo? Un modelo es una simplificación de la realidad que busca explicar fenómenos existentes. Por lo tanto, este modelo ISLM es una estructura simple que explica la relación entre los tipos de interés y el nivel de renta de una economía. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces vamos a tratar con unos supuestos. El modelo se estructura en una economía cerrada sin presencia del sector externo, o sea que no tenemos ni exportaciones ni importaciones. Y un análisis a corto plazo en donde los factores de producción permanecen constantes. Aquí tenemos nuestra gráfica en el punto de corte de la curva ISLM, que ahí iremos tratando a través de la presentación. ¿Qué es un mercado de bienes y servicios de la curva IS? Entonces dice que la oferta en este mercado hace referencia a todo el monto de producción en bienes y servicios de las empresas de una economía. En el modelo, la oferta monetaria constituye la renta Y. Los agentes económicos, ¿quiénes son los que demandan bienes y servicios en una economía cerrada? Son los consumidores, las empresas y el gobierno. Y la demanda de bienes se representa con la letra Z. Teniendo en cuenta lo anterior, el equilibrio en el mercado de bienes se presenta cuando el nivel de producción Y se iguala a la demanda de bienes. Entonces aquí tenemos nuestra recta, nuestra gráfica con la curva IS. En este mercado de bienes y servicios tenemos nuestra fórmula, que Y es igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno. T son los impuestos y son el tipo de interés. Entonces, a tener en cuenta la ecuación y que la inversión depende principalmente de la renta y del tipo de interés, y el gasto público es un valor que está determinado por el gobierno. Entonces, tenemos nuestra gráfica. ¿Cuáles son los factores que inciden en esta demanda de consumo? Entonces, los factores son el ahorro, la renta, los impuestos, la tasa de interés y la riqueza total de la economía, que si aumenta esa riqueza total en una economía, aumenta el consumo. El consumo también depende de las expectativas de las familias. Entonces son los factores que inciden en la demanda de consumo. ¿Qué es la demanda de inversión? Vamos a tener, entonces, ¿qué significa invertir? Significa adquirir bienes para producir más bienes, que las empresas son agentes económicos que demandan bienes de inversión y que buscan rendimientos para futuro, que existen muchos factores que insisten de la demanda agregada. Sin embargo, es primordialmente tener en cuenta que la inversión está en función de la tasa de interés y del nivel de ventas, que en este caso sería Y.
Entonces, aquí tenemos nuestra fórmula en donde la inversión depende positivamente del nivel de ventas y puede ser que esta inversión depende negativamente del tipo de interés. ¿Qué es el gasto público? El gasto público hace referencia a los egresos del Estado y el gobierno a través de la política fiscal determina ese gasto público. Que cuando aumenta el gasto público se habla de una política fiscal expansiva, ya que aumenta el nivel de renta de la economía. Y cuando disminuye, se habla de una política fiscal contractiva. Entonces, este sería como el presupuesto lo que gasta el Estado para el desarrollo del país, ya sea para, en este caso, de ayuda social, protección del empleo, atención de emergencia sanitaria, en el caso en que estamos en este momento en la situación que hemos estado. ¿Cómo se obtiene la curva de IS? Entonces decimos que la cantidad demandada es igual que la cantidad ofrecida. Que la cantidad demandada, entonces decimos que es menor que la cantidad, depende ya de la situación. Si aumentan los precios, pues disminuye la cantidad que se va a consumir, ya depende de la situación tanto de la oferta como de la demanda. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica. Se asume que la demanda de bienes es una línea recta cuyos componentes son el consumo, la inversión y el gasto público, como lo veíamos en nuestra fórmula. Entonces dice que aquí hay que identificar la bisectriz del gráfico, es una línea imaginaria que separa en partes iguales el plano. Continuamos con la curva IS. Entonces, encontramos que la proyección de los puntos de la curva IS producen un primer efecto, una primera situación, cuando disminuye el tipo de interés, que una baja del tipo de interés aumenta el nivel de producción o de renta debido a que se incentiva la inversión. Y se proyecta el nivel de renta de Y1 del mercado de bienes al plano de la curva IS. Cuando disminuye el tipo de interés, aumenta la renta Y. En el mercado de dinero. El mercado de dinero, el equilibrio ocurre cuando la demanda real de dinero es igual a la oferta real de dinero. Entonces aquí tenemos la gráfica de la oferta de dinero. Entonces tenemos la fórmula que la oferta real de dinero es igual a la demanda. La demanda de dinero hace referencia a la necesidad de saldos líquidos en la economía, ya que los consumidores demandan dinero para adquirir bienes y servicios. La demanda de dinero es MD sobre P, que depende principalmente de la renta y del tipo de interés I. Entre más alto es el nivel de precios, más saldos nominales debe tener una persona para poder comprar una cantidad determinada de bienes. Entonces tenemos ahí la gráfica de la demanda de dinero. En el mercado de dinero, entonces la oferta de dinero es la cantidad de dinero en circulación en la economía. La política monetaria a través del Banco de la República, en nuestro caso, determina la oferta monetaria o la liquidez del sistema. La oferta de dinero nominal es igual a MS y P es el nivel de precios. Entonces, MS sobre P es igual a la oferta de dinero real. Aquí tenemos un gráfico de la base monetaria. Entonces, decimos que la oferta de dinero es una línea vertical, ya que es un valor constante determinado por la política monetaria. En esta gráfica es donde vemos que siempre va a ser una línea constante y solamente depende esta política monetaria viene a través del Banco de la República. ¿Cómo se obtiene la curva LM? La curva LM representa las combinaciones de tipo de interés y nivel de renta para los cuales el mercado de dinero está en equilibrio. La demanda de dinero es igual a la oferta de saldos reales y un incremento en la renta Y provoca un aumento de las transacciones.
Con el aumento de la renta, la curva de demanda de dinero se desplaza hacia la izquierda y por lo tanto aumenta el tipo de interés. El equilibrio del mercado, cuando hacemos que IS sea igual a LM. Si los dos mercados de bienes y servicios y el de dinero se encuentra en equilibrio, entonces el modelo ISM se encuentra en equilibrio. El punto E en el que se cruzan las dos curvas ISML muestra la posición de equilibrio simultáneo en ambos mercados, el monetario y el de bienes. Es un equilibrio estable, ya que si se produce una situación temporal de desequilibrio que desplaza la posición a cualquier otro punto, las fuerzas del mercado presionarán para volver a ese punto de cruce. Entonces aquí tenemos el desplazamiento de la curva IS, cuáles son como las situaciones en que se desplaza por un aumento del consumo autónomo, por un aumento de la inversión, por un aumento del gasto público y por una disminución de los impuestos. Ese es el desplazamiento hacia la derecha de la curva IS. También ese desplazamiento por una disminución del consumo, por una disminución de la inversión autónoma y por una disminución del gasto público, se desplaza hacia la izquierda de la curva IS. Aquí tenemos un ejercicio práctico en donde ustedes después van a tener como pues, la disciplina aquí de revisar este ejercicio. Tenemos un ejemplo con unos valores que nos dan un consumo, una inversión, el gasto, que lo llamamos G, el impuesto, el ingreso disponible. Ese es el mercado de bienes. Y en el mercado de dineros tenemos una demanda de dinero y una oferta de dinero. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica y vamos en el paso a paso. Primero vamos a encontrar el equilibrio del mercado de bienes y servicios en el valor de IS. Entonces aplicamos nuestra fórmula dándole los valores a C, al consumo, más la inversión, más al gasto del gobierno. Entonces es solamente tener en cuenta los paréntesis, ir revisando como el paso a paso para que nos dé, porque de aquí depende para hacer la gráfica. Entonces, bueno, aquí nos va dando el paso a paso. Entonces dice que para despejar la variable y se dividen ambos lados de la expresión entre 0 y 1. Entonces, aquí encontramos, entonces aquí y nos da un valor negativo. Continuamos en el segundo punto donde dice que encontrar el equilibrio en el mercado de dinero con el valor de LM. Entonces aplicamos la fórmula en el mercado de dinero con los valores. Para despejar Y se dividen ambos lados de la ecuación entre 0.40. Entonces, y un tercer punto para encontrar el equilibrio de la economía y gráfica. El modelo ISLM se encuentra en equilibrio cuando la curva IS se iguala con la curva LM. El equilibrio del mercado de bienes y servicios, entonces vamos a igualar. Vamos con los dos resultados de las ecuaciones. De acuerdo a lo anterior, IS debe ser igual a LM para que el modelo esté en equilibrio. El sistema 2x2 del método de igualación permite despejar las incógnitas del tipo de interés y del nivel de renta. Entonces aquí pues hay que despejar la variable y se procede a dejar un solo lado de la ecuación los términos que contienen la variable y. En esto nos toca pues ser muy cuidadoso porque cualquier signo nos está cambiando completamente la dirección de las gráficas. Para despejar y se dividen ambos lados de la ecuación entre este valor. Para obtener el tipo de interés se multiplica y multiplicado por 100 para que nos dé el porcentaje. Entonces aquí ya pues conocemos la gráfica ISML con su punto de equilibrio. Para obtener el nivel de renta Y se reemplaza el valor I ya sea en la ecuación IS
o en la ecuación LM. Entonces ya, para que podamos hacer la gráfica. Aquí yo les estaré enviando a mis estudiantes esta presentación que les puede ayudar. Y ya finalmente, dentro del tema que nos compete, tenemos el tema sobre la trampa de la liquidez. Entonces, pues aquí tenemos el concepto de lo que significa la trampa de la liquidez, que es un planteamiento de Keynes, que se emplea para definir una situación económica en que la política monetaria se vuelve ineficiente para estimular la inversión y el consumo. Entonces, todo lo maneja el Banco de la República o el Banco Central. Entonces, dice que en épocas de depresión como la actual, en las que el Estado se encuentra en desequilibrio financiero o el déficit público, debido a que sus ingresos son menores que sus gastos, no parece que pueda ocupar el lugar de los consumidores privados para sostener una economía a largo plazo. El Banco Central inyecta dinero a las entidades financieras, intercambiando activos no líquidos por dinero, pero no lo utilizan adecuadamente o lo guardan y no lo invierten, y la masa monetaria crece pero no circula. Es imposible que haya crecimiento, es imposible que haya crecimiento e inflación. La solución que da Keynes a esta trampa de la liquidez es una política fiscal expansiva en la que a través del aumento del gasto público se estimula el Producto Interno Bruto y el empleo. Krugman es el economista que está muy cercano al pensamiento post-keynesiano, y él indica que la inflación puede ser la solución para salir de la trampa de la liquidez. Siempre la gráfica va a ser una gráfica constante, y durante la trampa de la liquidez una tasa muy baja no estimula la inversión. Pero si los empresarios y los consumidores esperan que sus ahorros se evalúen en el futuro por motivos inflacionarios, se deciden a invertir y a gastar. Así se sale de la trampa de la liquidez. Entonces, este sería por ahora este tema. Espero que les sirva, que les haya complementado a su actividad que están realizando. Muchas gracias y buen día para todos. Muy amables.